Hola gente, ¿cómo les va? Lamento la demora, pero el trabajo me estuvo matando esta semana y segundo es que sigo sin cobrar por IT y es por un error de Google y aún no se resuelve. Pero bueno, hay que seguir, así que aquí tienen otro capítulo largo. Capítulo 25. Cerca de la conclusión. Salón de reuniones. ¿Alguien más recuerda que Goku hizo una promesa con el Rey del Todo sobre un torneo multiversal? Dijo Monel. Ajá, no creo que sea buena idea recordarle eso al enano, por lo que dicen hay que tener cuidado, dijo Bárbara. Por favor, Balloon Boy no es mal chico, dijo Monel. El recuerdo ahora mostraba a Goku manejando una de las camionetas de la corporación Cápsula, en lo que parecía que estaba haciendo repartos. Bueno, después de luchar con una versión tuya narcisista, vuelve al trabajo tan tranquilamente, dijo Bárbara. Miren, alguien le está pidiendo ayuda, dijo Win apuntando a la carretera. No lo sé Win, parece falso, dijo Monel. Goku le preguntó al hombre qué necesitaba. Este le respondió que necesitaba que lo lleve hasta la próxima estación de servicio. No me creo nada de lo que dice ese hombre, dijo Alex. Tú. Apártate de la camioneta y piérdete. Dijo un viejo que salía de un costado de la carretera, junto a otro sujeto armado. Ven, dijo Alex. Somos bandidos, ahora la camioneta es nuestra, dijo el viejo. ¿Bandidos? No creo que sea buena idea llevar a unos bandidos a la estación de servicio, dijo Goku que aún no entendía la situación. No Goku, dijeron todos en la sala palmeándose la frente. Hoy nos sacamos la lotería chicos, miren esta camioneta es de la corporación Cápsula, esto vale fortuna, dijo uno de los sujetos riendo junto al resto. Goku hizo lo mismo y se comenzó a reír junto a ellos. ¿Qué te hace tanta gracia?, preguntó el viejo con cara de pocos amigos. Lo siento chicos, pero la camioneta me la ha dado Bulma para que yo trabaje, así que no puedo dárselas, dijo Goku. Creo que Goku no está comprendiendo la situación, dijo Alex. Si por suerte tiene poderes para defenderse, dijo Monel. Te mostraré lo que pasa cuando te resistes, dijo el viejo acercándose a Goku y lanzando un golpe que Goku detuvo con un dedo y con el mismo tocó el puño del viejo y lo mandó a volar. Esa sería la expectativa de si quisiera golpear a Goku, dijo Win. Bueno, si lo intentas sería una realidad, dijo Kara riendo. Deberían dejar de hacer tonterías y empezar a buscar un trabajo. Creo que no soy el indicado para decir eso, terminó diciendo Goku con una sonrisa boba, haciendo que todos se rían. Ya vas a ver, dijo uno de los hombres que comenzó a disparar, pero Goku atrapó todos los cartuchos de bala y los dejó caer al suelo, haciendo que el sujeto comience a correr. Es increíble cuando hace eso, dijo Win. ¡Hey! Yo también puedo hacerlo, dijo Kara. Sí, pero Goku es Goku, dijo Win sin mucha importancia. Goku por llevar a los delincuentes a prisión fue recompensado con una buena paga. Entonces en ese momento decidió llamar a Whis para que lo entrene, por lo que fue a comprar comida y fue directo a la casa de Bulma a esperar a Whis y Vegeta. Hola. ¿Quién es?, dijo Whis desde el otro lado. Por fin. Soy yo, Goku, dijo Goku sonriendo. Parece un niño cuando quiere pedir un regalo, dijo Kara. Oh Goku, ¿qué puedo hacer por ti?, preguntó Whis. Ya ha pasado un tiempo, y quería pedirte si me podías entrenar, dijo Goku. Goku le dijo que tenía Daifuku. Es increíble que sobornen al ser más poderoso del universo con comida, dijo Jon. Sí, será el más fuerte pero no puede ejercer nada de esa fuerza, dijo Monel. Estoy en la casa de Bulma, podríamos decirle también a Vegeta, dijo Goku alegre. Oh pero Vegeta ya está aquí, dijo Whis. ¿Qué? Fue el grito de Goku que dejó a todos en la sala sordos. Rao, y eso que no lo escuchamos con auriculares, sino creo que perdería la sensibilidad auditoría, dijo Kara. Eso es trampa, se estaba entrenando sin mí, llévame contigo entonces, dijo Goku indignado. Vegeta quiere superar a Goku a toda costa, dijo Dina. Sí, incluso entrenando sin él, dijo Kara.
Pero Vegeta está a punto de irse, dijo Whis. ¿Qué? Fue otro grito de Goku. Qué suerte que cuando vino a esta dimensión se le quitaron varias costumbres, dijo Bárbara. ¿Por qué te marchas, Vegeta? Preguntó Whis. Porque está a punto de nacer, dijo Vegeta secamente. ¿Nacer qué? Inquirió Goku. Hola Goku, siento haberte hecho esperar, gracias por venir a verme, dijo Bulma que apareció detrás de Goku. Oh Dios, cuánto tiempo pasó, por cómo se la ve, ya está a punto de dar a luz, dijo Alex. Pero qué barriga. ¿No crees que estás comiendo mucho? Dijo Goku haciendo que Kara escupa el agua que estaba bebiendo. No Goku, no es comida, dijo Bárbara negando con la cabeza, mientras una sonrisa se le formó. Luego de un regaño de Bulma y hacerle recordar que estaba esperando un bebé, había pasado una hora y Whis por fin había llegado con Vegeta. ¿Por qué te marchas, Vegeta? Preguntó Goku. Goku, es obvia la respuesta, dijo Bárbara. Vegeta dijo lo mismo. ¿Por qué? ¿No eres tú el que va a dar a luz?, dijo Goku inocentemente. Eres estúpido. Si me marcho ella jamás me lo perdonará, dijo Vegeta. ¿Y qué más da? No estuve presente el día que nació Goten, dijo Goku. Bueno, estaba muerto, dijo Whis en su defensa. Puede que seas un buen tipo, pero eres un padre horrible, dijo Vegeta. Goku no le dio mucha importancia al asunto y se colocó al lado de Whis. Después no me culpes de que soy más fuerte que tú, dijo Goku y con eso se fue. Todos negaron con la cabeza. El recuerdo ahora mostraba a Goku, Bills, Whis y el pez oráculo comiendo, hasta que terminaron y Bills dijo que se iría a dormir ya que estaba muy lleno. Espera Bills, antes que te vayas deberíamos hablar de la promesa que le hicimos al Rey del Todo, dijo Goku. ¿Promesa? ¿De qué estás hablando?, inquirió Bills. El torneo de artes marciales sobre todos los universos, dijo Goku. Goku sí se acordó de esa promesa, dijo Win. Sí, pero como dijimos, no creo que sea buena idea recordárselo, dijo Jon. Olvídate de ese sinsentido, dijo Bills cansadamente. Yo también te diría que te olvides, nunca se sabe lo que pueda llegar a ser el Rey del Todo, dijo Whis. Pero con esa carita que va a hacer, dijo Goku. Idiota, no estoy de humor, no vuelvas a molestar al Rey del Todo, dijo Bills. Goku siguió insistiendo, hasta que le mostró el botón a Bills y Whis. Y como si fuera dos caras, a la suerte eligió el botón de ir con el Rey del Todo. No sé cómo puede terminar esto, dijo Bárbara. El recuerdo ahora mostró a Goku ser recibido por el sumo sacerdote y ser llevado con los Reyes del Todo que ahora eran dos. Hola Senchans, dijo Goku sonriendo. Goku, exclamaron los enanos con emoción. ¿Qué quieres?, preguntaron ambos reyes. Oh bueno, no me acuerdo con quién lo había pactado, pero habíamos dicho de armar un torneo de artes marciales con todos los universos, dijo Goku mirando a los enanos. No lo podremos hacer si los eliminamos, dijo uno de los enanos. No, no podremos, dijo el otro. ¿Eh? ¿Qué dijeron?, dijo Mon y Win al mismo tiempo. Goku hizo la misma pregunta, pero el gran sacerdote le dijo que no se preocupara. Que no me preocupe, dice el enano mayor con pintas de mucama. Yo escuché claramente que dijo eliminar y se referían a los universos, dijo Win. Por suerte no pueden escucharte, porque si no, ya hubieses estado muerto hace mucho tiempo, dijo Bárbara. Pues hagámoslo enseguida, dijeron los dos Reyes del Todo. Vaya, eso fue rápido, dijo Goku. No se lo pensaron mucho, dijo Dina. Veamos, todos los universos deben prepararse, ¿qué le parece en 5 tics?, dijo el sacerdote. Oye, ¿y eso cuánto sería?, preguntó Goku. La formalidad creo que no va con Goku, dijo Kara. Eres del planeta Tierra del universo 7, ¿verdad?, preguntó el supremo sacerdote. Goku asintió. Entonces dentro de unas 40 horas, dijo el supremo sacerdote. En tan poco tiempo, gritó Goku alarmado. Creo que se le salió de las manos, dijo Clark.
Con eso dicho, Goku tenía pensado ya marcharse, pero le dijeron que espere que se lo tenía que comunicar a todos los ángeles y dioses. Ante eso Goku se quedó jugando con los reyes del todo, hasta que el sumo sacerdote les dijo que estaban todos listos. ¿Qué? ¿Tan rápido? Dijo Goku, acompañado de Winnie Monel. El sumo sacerdote preguntó si ya estaban todos listos, por lo que recibió respuestas afirmativas por su báculo. Cuando escucharon eso lo vieron levantar las manos y hacer aparecer a los dioses, ángeles y cayos arrodillados delante de Goku y los tres enanos. ¡Wow! Dijeron todos en la sala, incluido Goku. Así que esos son todos los dioses de la destrucción de los 12 universos, dijo Kara mirando atentamente a cada ángel y su dios. Luego de escuchar ciertas conversaciones entre los dioses y un mortal que estaba al lado del dios de la destrucción del universo 11, llamado Topo, el sumo sacerdote comenzó a hablar. Bien, sé que es demasiado precipitado, pero en 5 tics, en el día 3.135.500.603, a las 157 puntos según el calendario real, hemos decidido celebrar un torneo del poder, un certamen en el que participarán luchadores seleccionados de cada universo, dijo el sumo sacerdote. ¿Qué día dijo? Que se me acaba de apagar la última neurona que tenía al escuchar eso, dijo Win incrédulo. Nadie respondió, ya ninguno se acordaba el número que dijo. Cuando escucharon eso, vieron que los reyes del todo estaban hablando de que el rey del todo del futuro no sabía lo que era un torneo. Eso es un problema, pero ya me ocurrió algo para solucionarlo, dijo el sumo sacerdote. ¿Qué habrá pensado? Decía Kara. Lo que escucharon fue decir que los dioses de la destrucción le mostrarían al rey del todo cómo era un torneo. Por lo que acto seguido vieron al sumo sacerdote crear instantáneamente una plataforma de combate, en donde Goku fue enviado con Bills, Whis y el Kaio. Corríjanme si tengo miopía, pero acaba de crear todo ese lugar en segundo, dijo Win rascándose los ojos. Ese sujeto es verdaderamente asombroso, dijo Jon. Los dioses de la destrucción estaban dudosos de si pelear. Rápido, dijo uno de los reyes del todo, con ese tono tan frío. Ah, ese enano da miedo cuando quiere, dijo Monel. Sí señor. Dijeron todos los dioses, que de inmediato bajaron al ring de pelea. Todos los dioses de la destrucción a punto de pelear, esto puede estar de locos, dijo Monel. Wow, esto lo estoy soñando. Exclamó Goku emocionado. Todos pelearán al mismo tiempo, ¡qué locura!, dijo Bárbara. Buena suerte, Bills. Dijo Goku. Goku. Todo esto es tu culpa. Gritó enojado Bills. Oh, por favor, otra vez el universo 7 fastidiando, dijo la única diosa mujer. Ya cavaste tu tumba, ahora ya sabemos por quién ir primero, aunque todos tenemos algo en tu contra de todas formas, dijo la rata. No me digas que lo has olvidado, amigo mío. Si mal no recuerdo, en la última llamada de emergencia, todos los universos estuvimos a punto de desaparecer por culpa tuya, dijo el payaso. ¿De qué hablarán?, preguntó Dima. El Kaio hizo la misma pregunta. Ocurrió antes de que tú fueras Kaioshin. Hace mucho tiempo, el rey del todo organizó un torneo del escondite. En medio de la competencia el señor Bills se escondió y se quedó dormido por más de 50 años, decía Whis. 50 años. Dijeron todos impactados. Como no aparecía, hubo que cancelar el torneo, y su majestad, que estaba disfrutando mucho del torneo, se enfureció demasiado al punto de querer borrarlos a todos. Por eso los dioses hicieron hasta el extremo para calmar al rey, y es por eso que todos tienen animosidad hacia el señor Bills, más allá de sus diferencias entre todos, terminó diciendo Whis. Pues sí que trae problemas, dijo Goku sonriendo. Todos los dioses se lanzaron a Bills, pero este los esquivó a todos. Los ha esquivado a todos, es como si tuviese ojos en la nuca. ¿Qué ocurre, Whis?, dijo Goku. Su cuerpo percibe los ataques y puede tomar decisiones por su cuenta, dijo Whis, y en ese momento Bills fue atrapado por un robot gigante.
Aunque bueno, ni siquiera el señor Bills es perfecto, dijo Whis. La pelea se intensificando, notando que Bills no se contenía en ningún ataque que lanzaba, parecía que iban a matarse. Vieron al payaso encerrar a todos los dioses en una esfera y luego arremeterlos con ataques de ki que los envió al suelo. Todo era un descontrol hasta que escucharon un rugido o grito que hizo que Goku y el Kaio quedaran paralizados. Cara, Clark, dijo Alex al verlos que se tomaron las orejas como fuera algo súper molesto. Estamos bien, por un momento pensé que no me podía mover, dijo Clark. Bueno, eso parece que pasa con Goku, dijo Jon. No me puedo mover, dijo Goku, seguido de eso vieron al Kaio caer al suelo. El señor Ramusi tiene los mejores pulmones de todos los universos, su barrito de guerra es capaz de paralizar los nervios motores de quien los escucha. Y para alguien con el nivel de Kaioshin significa un desmayo instantáneo, terminó diciendo Whis. ¡Qué locura! Incluso a ustedes les afectó un poco, más por su super oído que tienen, dijo Alex. Sí, creo que si estuviéramos en el lugar de Goku estaríamos igual que el Kaioshin, dijo Kara. Son todos superpoderosos, a decir verdad ya no distingo quién está peleando con quién, dijo Goku. Cuando vieron que Bills y la rata estaban a punto de golpearse, el sumo sacerdote apareció y los detuvo con tan solo la punta de su dedo índice. Todos en la sala quedaron impactados al ver eso. ¿Qué ha dicho? ¿Cancelar el torneo? Dijo Goku escuchando a los Senchan. Espera Senchan, no lo canceles al torneo. Dijo Goku. ¿Qué ocurre, Goku? Dijeron los dos enanos. Ya sé que la batalla fue demasiado intensa como para comprenderla, pero la nuestra no será así para nada, dijo Goku. Pues muéstranos cómo peleas tú, Goku, dijo uno de los enanos. Ya veo, eso suena mejor, dijo el sumo sacerdote. A mí no me importa, pero no sé cuánto aguantaré peleando contra dioses de la destrucción. Viendo este combate me di cuenta que me queda mucho camino por recorrer, dijo Goku algo apenado. No te preocupes, tu oponente será un mortal, que por suerte tenemos unos aquí, Topo, dijo sumo sacerdote. Goku se dio la vuelta y lo divisó. Un momento, es San Bigotes. Con un poco de sobrepeso y más alto, dijo Win. Y por lo que parece usa mucho las manos para jalarse. Win. Dijeron las chicas, cortando en seco la oración. ¿Qué? Solo digo, aparte no hace piernas, dijo Win. Goku ya estaba en la plataforma, viendo cómo Topo bajaba la plataforma. El sumo sacerdote explicó las reglas de manera resumida, todo para que los reyes del todo pudieran ver la pelea. ¿No se puede volar? Preguntó Goku alarmado. Bueno, eso es una complicación, dijo Clark. Oye, tú. Dijo Topo. ¿Qué pasa? Dijo Goku. ¿También aspiras a Dios de la destrucción? Preguntó Topo. No tengo ningún interés en eso, solo quiere volverme más fuerte, dijo Goku. Así se habla. Gritaron Monel y Win parándose de la silla, haciendo que todos los miren y vuelvan a sentarse. El palabrerío se detuvo cuando Goku se transformó en Super Saiyajin y se lanzó a atacar a Topo, pero no lograba darle ningún golpe. ¿A qué vienen esos golpes tan suaves? Tómate esto en serio. Dijo Topo. Goku. Llamó Whis desde las gradas. El rey todo quiere ver todas tus transformaciones, sé tan amable de realizarlas todas en su presencia, dijo Whis. Claro, dijo Goku confundido. Así que ocultabas 4 transformaciones. Exclamó Topo. Sí, aunque no pensaba usarlas todas, dijo Goku que enseguida pasó al Super Saiyajin 2. Goku, pasa ya a la siguiente fase. Gritó Bills desconcertando a Goku, que de igual forma pasó a su fase 3. Es bellísimo, dijo Dina. Goku en esa fase comenzó a atacar, pero era el mismo resultado, no lograba golpearlo. ¿Qué pasa? Mis transformaciones no logran hacerle nada, dijo Goku. ¿Cuándo saca los revólveres? Dijo Win con sarcasmo, pero recibió un saque de cara. ¿Esto es todo lo que tiene el universo 7?
Bueno, entonces es hora de que me ponga serio, dijo Topo, que en pestañeo golpeó a Goku, haciendo que sangre un instante. Eso ha dolido un poco, así que eres grande y rápido, dijo Goku limpiándose la sangre. Topo no respondió, sino que lo golpeó 2 veces seguidas más. Es muy rápido, yo no lo puedo ver, dijo Kara. Vamos, transfórmate de una buena vez, solo me haces perder el tiempo, dijo Topo. ¿Quién se cree ese panzón para decirle eso a Goku?, dijo Kara. Ahora estaré en un nivel totalmente diferente, espero que no tengas que arrepentirte, dijo Goku, que pasó a su forma God, asombrando a todos los dioses. Toma eso, panzón, él asombró a todos los dioses, ¿y tú?, dijo Kara muy empinchada. Goku en cierto momento casi se cae, pero se recompuso rápido y comenzó a acorralar a Topo. Goku lo tiene controlado ahora, dijo Clark. Por supuesto que sí, es Goku, dijo Kara. La pelea continuaba y estaba todo parejo hasta el momento, hasta que no fue por Bills que le gritó a Goku que acabara el combate. Goku lo escuchó y pasó rápidamente a su fase Blue. Lo siento, Topo, pero esto termina aquí, dijo Goku, que lanzó el golpe, pero había bajado demasiado la guardia, y eso hizo que Topo aprovechara y le diera una patada en el estómago que lo hizo salir de la plataforma. No puede ser, dijeron todos en la sala. Vaya, perdí, dijo Goku confundido en el suelo. Goku, dijo Kara. En eso bajó Topo y se le quedó viendo. Nunca bajes la guardia en un combate, dijo Topo. Eres muy fuerte, dijo Goku. Tú también, a decir verdad no sé si hubiera ganado ese combate si no fuera por esa oportunidad, dijo Topo. Sí, pero Goku tiene la costumbre de confiarse, como dijo Whis, dijo Jon. Debo ser capaz de derrotarte si quiero ganar el torneo, dijo Goku. Para tu desgracia, yo solo soy el segundo más fuerte del universo 11, dijo Topo. ¿Qué?, dijo Goku. En mi universo hay una persona llamada Jiren, y que si hablamos en términos de fuerza, es más fuerte que nuestro dios de la destrucción, dijo Topo sonriendo. Todos en la sala se impactaron al oír eso. Creí que, al ser candidato al próximo dios de la destrucción, serías el más fuerte, dijo Goku. Sí, eso es porque al igual que tú, Jiren no está interesado en ser dios de la destrucción, dijo Topo. Eso va a ser un problema muy grande, Goku aún no es capaz de ganarle a Bills y hay un sujeto que es igual de fuerte que un dios de la destrucción, dijo Kara con nervios. Tienes razón, dijo Clark. La charla terminó y Goku volvió al lugar donde estaba su universo, y en eso escucharon un poco el cambio de reglas. ¿Syntax?, inquirió Goku no entendiendo. Unos 45 minutos en la Tierra, dijo Whis. 45 minutos. ¿Tanto tiempo? Si la pelea dura tanto, esto se va a eternizar, dijo Goku rezongando. Plaf. Fue el golpe que le dio Bills a Goku. Cállese la boca. Lo siento, sumo sacerdote, dijo Bills. Win y Monel comenzaron a reír ante eso. En realidad no va a durar tanto, habrá un solo encuentro. Es decir, todos los combatientes pelearán al mismo tiempo, dijo el sumo sacerdote. Todos a la vez, dijeron todos en la sala. Una masacre campal, dijo Alex. El trabajo en equipo será primordial, dijo Shin. Y a los Saiyajin eso se les da fatal, dijo Bills a forma de regaño. Eso no te lo puedo negar, dijo Dina. Uno de los Kaioshin preguntó que se llevaría el ganador, el sumo sacerdote le dijo que nada. Oh, supongo que solo será por el honor de haber participado, dijo el Kaioshin. No, su premio será que no le haremos nada, dijo el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir con eso?, dijo Kara. No le haremos nada al universo vencedor, pero todos los perdedores serán borrados de la existencia por el Rey del Todo, dijo el sumo sacerdote tan tranquilamente como si no pasara nada. Todos en la sala quedaron en shock al escuchar eso y ni qué decir de todos los dioses. ¿Qué? Fue el grito de Bills. Los Reyes del Todo piensan que hay demasiados universos, así que esto es una ocasión idónea para hacer una limpieza, dijo el sumo sacerdote. ¿Están locos esos enanos o qué?
dijo Monel. Es el rey del todo, supongo que puede hacer lo que le plazca, dijo Jon. Disculpe, pero si nuestro universo es eliminado, ¿qué pasará con nosotros?, preguntó el dios elefante. Trompitas tiene una buena pregunta, dijo Win. Todos los dioses, con excepción de los ángeles, serán eliminados con sus universos, dijo el sumo sacerdote. Bueno, es una mala noticia para Trompitas, dijo Win. Si ese dios estaría acá, serías parte de la nada, dijo Alex. Luis comentó que su universo estaban con una puntuación del 3,18, siendo el segundo en la cola. Pues sí que están mal en el universo de Goku, dijo Clark. Una discusión entre Bills y Shin fue lo único que vieron, antes de ver cómo todos eran devueltos al planeta de Bills. Esos dos parecen niños, ninguno hizo bien su trabajo y punto, dijo Bárbara. Apenas aparecieron, Goku fue recibido por un zape en la cabeza por parte de Bills. Me has hecho daño. ¿A qué viene eso?, dijo Goku. Todo esto es tu culpa, te dije que no te metieras con el rey del todo. Bills molesto. Pero gracias a Goku tienen una segunda oportunidad para salvarse, por lo que se oyó, el rey del todo los iba a eliminar de todas maneras, dijo Bárbara defendiendo a muerte a Goku. En eso Shin mencionó lo mismo, que gracias a Goku ellos tienen una oportunidad de salvarse y no ser eliminados sin poner resistencia. Bills solo rechistó ante eso. De todas maneras, pudiéramos haber encontrado otra manera que no sea luchando, ahora nuestro universo va a ser eliminado, dijo Bills. Bueno, les tiene mucha fe por lo que parece, dijo Monel. Con Goku y Vegeta es más que suficiente, lo único que me pregunto es quién serán los demás participantes, dijo Dina. ¿De qué hablas? Si ganamos, no nos borrarán, dijo Goku. Si ganamos, dices. Acabas de perder contra el universo 11, exclamó Bills y con eso el recuerdo acabó. ¿Qué carácter?, dijo Kara. El recuerdo volvió con Goku ya habiéndole contado todo a Gohan, y bueno Mr. Satan que estaba en el lugar. Ahora ellos estaban viendo a aquellos que iban a entrar al equipo. Bueno, parece que solo les falta elegir a uno, dijo Bárbara. En eso Goku y Gohan vieron a Vegeta que estaba dando vueltas, y le comentaron sobre el torneo de la fuerza. Pero este se negó a ir porque el bebé de él no había nacido. Ya basta, es una orden, tienes que ir, dijo Bills. Si va a obligarme, primero convenza a Bulma, si no, no iré, dijo Vegeta, haciendo que Bills frunza el ceño. Pasados unos minutos, vieron a Whis hacer algo raro y hacer que el bebé nazca como si nada, sin hacer que Bulma tenga que parir. Wow, ¿y eso es legal?, dijo Win. Creo que en el mundo de Goku no existen las legalidades, dijo Bárbara, mientras veía que el recuerdo se apagaba. Bueno, creo que Goku no quiere que veamos tanto relleno, dijo Win. El recuerdo solo volvió para ver a Goku reclutar a Freezer, ya que Majin Buu se había quedado dormido y era el último recurso que se le ocurrió a Goku para tener a los 10 guerreros. ¡Qué decisión tan drástica!, dijo Bárbara, viendo que ya de principio no se llevaba bien con ninguno, en especial con Vegeta. Luego de un par de peleas, todos fueron a formar un círculo para irse. Oh, a Vegeta le tocó al lado de Freezer, dijo Kara. ¿Aún me sigues teniendo miedo, enano?, dijo Freezer burlonamente, haciendo que Vegeta se enoje. Esto no va a terminar bien, dijo Dina. Después de tanto problema todos fueron teletransportados a la arena de combate. Así que este es el reino de la nada, dijo Gohan. ¿Reino de la nada? Qué curioso, es un vacío infinito, dijo Win. Vieron cómo aparecieron los demás universos, y cómo el universo 6 se acercó al 7 para saludar, donde notaron que habían chicas Saiyajin, pero para su molestia, terminaron siendo unas mocosas. Creo que a esas irrespetuosas nunca les enseñaron modales, dijo Dina. Kara también iba a opinar cuando vieron que Goku y Vegeta se alteraron al sentir algo. ¿Qué sucede?, preguntó Bárbara. No sé, algo sintieron, dijo Jon. Adelante de sus ojos apareció el universo 11. Goku al ver eso fue para saludar, cuando notó a la persona que le llamaba la atención. Es un marciano.
dijo Win. Win, por si no lo sabes, Jon también lo es, dijo Bárbara rodando los ojos. Sí, pero ese marciano está ultra mega hiper super mamado, dijo Win. A partir de mañana ya no trabajas más en la DO, dijo Jon serio. Perdón, mejor me callo, dijo Win. Goku sonrió e iba a hablar pero... Lárgate, dijo el marciano gris a espaldas de Goku. ¿Cuándo se movió? Dijeron todos. ¿Cuándo se movió? Fue el pensamiento que escucharon de Goku. ¿Será él, el tal Jiren? Dijo Bárbara. Goku no pudo verlo, eso es un mal indicio, dijo Kara. Bueno, nosotros no los vemos desde que pueden transformarse en su fase Blue, dijo Clark. Luego de unas aclaraciones del sumo sacerdote, el torneo por fin había dado inicio. Gohan ya había dado las órdenes de que había que trabajar en equipo, pero el primero en desobedecer fue Goku, que se lanzó a por Toppo, pero un niño verde se interpuso en su camino. Bueno, creo que era obvio, solo esperemos que Goku no caiga, dijo Kara. ¿Qué es esa confianza, mujer? Claro que Goku no va a caer, dijo Monel. Goku golpeó tan rápido al mini duende que lo envió a volar lejos de ahí. Nadie dijo nada sobre las explosiones que hay de fondo, sí que les gusta llamar la atención, dijo Bárbara viendo el espectáculo de luces. Vieron caer a una participante y aparecer en las gradas junto a su dios. Así que eso pasa cuando caes, dijo Dina. Goku en cierto momento se quedó viendo fijamente con Jiren, pero de repente un brazo sujetó a Goku del cuello. Ay no, volvió a bajar la guardia, dijo Bárbara. Este comenzó a golpearlo, pero parecía que los golpes lo volvían más tonto. ¿Lo piensa arrastrar con él al vacío?, dijo Dina preocupada. Es una buena manera de sacarse de encima a un peleador tan fuerte como lo es Goku, dijo Jon. Por Rao se van a caer, gritó Kara. Oye, si quieres irte, vete tú solo, gritó Goku, pasando a su forma Blue, quedando agarrado del borde de la plataforma. Eso estuvo cerca, Goku es muy descuidado, dijo Bárbara suspirando. Apenas Goku se recuperó, fue rodeado por la mayoría del universo 9, en donde se quedó rodeado por 3 lobos. ¡Qué tramposos esos perros rabiosos!, dijo Kara. La pelea comenzó, pero Goku iba bastante sobrado contra los 3 perros, hasta que en cierto punto todo se detuvo y Vegeta apareció junto a Goku. Es raro que Vegeta aparezca para ayudar a Goku, dijo Alex. Son 8 en total, o sea que 4 para cada uno, dijo Goku. Bueno, creo que no van a trabajar en equipo, dijo Kara rodando los ojos. Eso no importa, el más rápido gana, dijo Vegeta, que se lanzó al ataque, seguido de Goku. Esos dos, dijo Alex. Goku se encontraba golpeando a una especie de dragón el cual parecía tener la piel hecho de hierro, ya que los golpes de Goku no surgían efecto. Ante eso Goku fue alejado de un golpe, siendo acorralado de nuevo por 4 combatientes. ¿Por qué todos le tienen manía a Goku?, dijo Clark. Carisma de nacimiento, dijo Win. Solo son un grupo de agrandados, dijo Kara. Goku se mantenía en guardia, cuando vio que el dragón y esa especie de reptiliano se distrajeron por algo que hizo Vegeta. Ahora es mi turno, gritó Goku, que se aventó en Super Saiyajin y de un solo ataque lanzó fuera de la arena a 2 concursantes. Eso es, dijo Dina. Vegeta hizo lo propio y eliminó a 3 concursantes, quedando como últimos los 3 perros rabiosos. Goku y Vegeta en un movimiento combinado acorralaron a los 3 perritos, y en un ataque combinado que terminó en un choque de poderes, que claramente ganaron Goku y Vegeta. Ante eso el universo 9 había perdido a todos sus participantes. Eso fue fácil, dijo Win. El universo 9 se ha quedado sin participantes, por lo tanto debe ser eliminado, dijo el sumo sacerdote con una mirada macabra. Uy, creo que se le metió el diablo, parecía buena onda, dijo Monel. Ya veo por qué es el protector de los otros enanos, puede dar el mismo miedo, dijo Win. Vieron a los reyes del todo levantar la mano y como los participantes del universo 9 desaparecían como por arte de magia. Desaparecieron, dijo Kara. En verdad los borro,
decía Bárbara anonadada. Vegeta inquirió lo mismo. Sí, es la segunda vez que lo vemos hacer eso, ¿recuerdas?, dijo Goku haciendo énfasis en la pelea contra Zamasu. Es verdad, dijo Vegeta recordando. Todas las peleas se han detenido, dijo Whin. Whin, acaban de borrar de la existencia a todo un universo, lleno de creídos, pero eso no quita las vidas inocentes, dijo Kara. Kakaroto, no malgastes tu energía, dijo Vegeta. Y tú no andes jugando, dijo Goku. Por suerte se alientan a su manera, dijo Bárbara suspirando. Goku se encontraba pelando contra un Yadorat, hasta que vieron que fue pateado por cierta mocosa. Oh genial, esas niñas de vuelta, dijeron Dina y Kara al mismo tiempo. Oye anciano, tú te transformaste en Super Saiyajin pero de otro color, quiero que me enseñes a cómo hacerlo, dijo la niña malcriada. En verdad le faltan muchos modales, dijo Clark. Y como agradecimiento, me transformaré en eso que llamas Blue y te patearé el trasero, dijo la malcriada. Ja, ¿qué se cree esa niña? Años de entrenamiento le faltan para poder alcanzar el nivel de Goku, dijo Whin con tique en el ojo. Aquella chica utilizó una transformación que te otorgaba fuerza, pero a cambio de eso tu agilidad y velocidad se iban. Entonces Goku la tumbó de tan solo un empujón. Patético, dijeron todos, incluido Jon. La pelea se reanudó y parecía que ahora Goku le estaba dando clases de cómo pelear a aquella niña. Goku, porque tienes que ser buena persona con todos, dijo Kara rodando los ojos. Todo se vio interrumpido cuando la otra niña interrumpió la pelea, y Goku le dijo que no se estorbara. Segundos después lo que escucharon fue un grito monstruoso, que hizo que Goku le prestara atención. Esa niña está descontrolada, dijo Jon. Aquella niña, llamada Kale, ahora estaba con el pelo verde y una musculatura monstruosa. Visto eso comenzó a acercarse a Goku. Son Goku, Son Goku, Son Goku, repetía Kale. Creo que se aprendió el nombre de Goku, dijo Whin recibiendo un zape. Goku había pasado a su forma Blue y le había lanzado un Kamehameha, que no hizo efecto. Y solo se vio como Goku era tomado del rostro, pero ante un suceso repentino vieron como Kale perdió el control y comenzó a atacar a todos lados sin razón aparente. Creo que no tiene el más mínimo control de su cuerpo, dijo Jon. Luego vieron a Jiren neutralizar a Kale de un solo ataque. Goku al ver eso quería enfrentar a Jiren pero Toppo lo interrumpió, alejándolo con un ataque de ráfagas. Ay, 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 eso dolió, dijo Goku saliendo de un agujero del suelo. Goku está buscando a toda costa pelear contra Jiren, dijo Jon. Sí, pero ya ha tenido demasiadas batallas, ¿no estará cansado ya?, dijo Bárbara. Apenas terminó de decir vio como Goku se metía en otra pelea, ahora contra las tropas del universo 11, en el cual estaba acompañado por la malcriada y Kale. La cosa se medio había complicado ya que Goku estaba siendo sujeto por una especie de humano árbol, el cual aumentaba su peso constantemente. ¿Por qué Goku no pasa al Super Saiyajin y se lo saca de encima en 2 segundos? Decía Monel. Todos se encogieron de hombros. Para su suerte el androide 18 vino para ayudarlo. Gracias número 18, dijo Goku sonriendo. Solo, no bajes la guardia más, dijo número 18. Goku solo asintió. El asunto terminó rápido, ya que el que peleaba contra Androide 17 terminó por escapar, junto a los que estaban con Goku y número 18. Y aquellos que estaban con la malcriada y Kale terminaron por ser eliminados. Bueno, eso rápido, dijo Clark. Goku dio las gracias a 18 y 17, comenzando a correr en busca de Jiren, hasta que unas voces en la cima de un escombro llamaron la atención de todos. Otras niñas, esperemos que no sean igual de odiosas que las Saiyajin, dijo Dina. No sabiendo que estaba en lo más equivocado del mundo. Bueno, se podría decir que al menos son lindas, dijo Whin. Aquellas 3 chicas luego de presentarse comenzaron a hacer una especie de ritual donde unos corazones empezaban a salir. Que no sea nada romántico porque me voy a empalagar, dijo Dina haciendo una arcada. En pleno ritual, un rayo de ki llegó desde lo lejos, haciendo que todo se interrumpa.
Oye 17, ¿tú fuiste quien lo hizo? Preguntó Goku. Sí, era un blanco fácil, hice algo malo, dijo 17 confundido. Para nada, dijeron todos en la sala. Goku y Toppo, que se había acercado, le reprocharon su acción. ¿Es en serio? Volvieron a decir todos en la sala. Ahora la transformación se reanudó y vieron el resultado final. Win, ¿aún piensas que son lindas? Dijo Alex con burla. Siento decirte esto, amigo, pero esas tres son como adefesios, así le dicen en la tierra a las personas feas, ¿no? Dijo Monel. Es una manera cruel, pero lo es, aunque concuerdo, dijo Dina. Lo siguiente que vieron fue a aquellas mujeres lanzar ataques sobre amor y corazones por todos lados. Creo que voy a vomitar, dijo Dina. Es desagradable, dijo Kara. Vieron los distintos combates que se estaban desarrollando, Goku contra lo que parecía ser un bufón, a 17 contra una gata y a Vegeta contra la bufón gorda. Estoy harta de tanto amor, dijo Bárbara. La conclusión de la pelea se vio cuando Goku y 17 acorralaron a las dos participantes del universo 2, estando a punto de eliminarlas, pero un Yadorad vino y las salvó de su eliminación. Oh, yo estaba esperando que las eliminen, dijo Dina. Goku paseaba por la plataforma, cuando lo vieron pasar a su fase God de un momento para otro e ir a detener un golpe que iba a hacer que eliminen a Hit. Fue a ayudar a Hit, dijo Kara confundida. Y en un instante Goku ya había elegido a su oponente, el cual era un conejo bastante rápido. Demonios, no me deja usar la teletransportación, dijo Goku, que frenó en seco para contraatacar. Ah, fue el grito de Goku, que pasó a su fase Blue para golpearlo. Está haciendo lo mismo que contra Black, dijo Jon. Eres rápido, pero siempre atacas en línea recta, eso te hace muy predecible, dijo Goku. Él reanudó la pelea. Es verdad, por más que sea más rápido que Goku, si no sabes cómo pelear, no podrás ganar, dijo Clark. Vieron en eso a Goku ser arrojado a un costado de Hit. Son Goku, cambiemos de oponente, dijo Hit, que sin esperar una respuesta atacó al conejo. Goku fue a pelear contra su otro oponente, que era una especie de sapo, el cual no supuso muchos problemas. Y luego de ser acorralados, Hit los sacó de la plataforma. Goku no sale de un combate, que se mete en otro, dijo Kara, viendo cómo Goku se enfrentaba a un sujeto azul que parecía como una masa la cual podía cambiar de formas. Cuando Clark iba a hablar, escucharon el grito de Krillin llamando a Goku. ¿El maestro Rossi? Dijeron todos. No olvides que estás peleando conmigo, dijo el sujeto azul. Aún la adoro. Gritó Goku, que en instantes ya estaba con el maestro. Oh no, dijo Kara al ver tirado al maestro en el suelo. Maestro Rossi. Exclamó Goku, intentando reanimarlo con unas ondas de energías. Yo creo que no estoy apta para mirar esto, dijo Kara lagrimeando. Maestro Rossi, le ruego que reaccione, decía Goku, que aumentó su aura azul e hizo que rodeara todo el cuerpo del maestro para ver si lo reanimaba. Goku, al no ver resultados, volvió a su estado base. Pero para su alegría escucharon al maestro toser. Maestro Rossi, qué alegría que esté bien, decía Goku mientras lo abrazaba. Oh vamos, la pelea aún no ha terminado, vamos, ponte de pie y ayúdame a levantarme, dijo Rossi. Goku se frotó los ojos y le sonrió. Oh, no pude ver si Goku estaba llorando, dijo Win. Puede que sí, el maestro Rossi es una persona muy importante para Goku, dijo Jon. El recuerdo ahora mostraba a Goku enfrente a Ribrian. Otra vez esa mujer, su palabrerío del amor me dan ganas de vomitar, dijo Bárbara. Puedo sentirlo, es la fuerza de amor de las chicas, dijo Ribrian, comenzando a brotar corazones. Goku arrójala de inmediato de la plataforma, creo que tengo diarrea, dijo Win. Goku pasó a su forma Blue luego de esquivar un ataque, y golpeó con una patada a Ribrian, enviándolo a los pies de Jiren, que estaba de brazos cruzados. Luego esta se fue asustada del lugar. Es Jiren, dijo Monel. Goku y Jiren se miraban fijamente. Siento la tensión hasta aquí en la sala, dijo Win. Goku había vuelto a su forma base.
Así que ya decidiste pelear conmigo, dijo Goku poniéndose en pose de pelea. Jiren abrió exaltado sus ojos, y ante esto una fuente corriente de viento azotaba toda la arena. Es impresionante, dijo Clark. La mirada de ese marcianito me da miedo, dijo Win. Goku está nervioso, eso es muy raro en él, dijo Jon mirando las facciones de Goku. Cuando una gota de sudor cayó al suelo, Goku lanzó un Kamehameha precipitadamente, el cual no hizo nada ya que Jiren se protegía con el simple poder de su ki. Nada, dijo Kara preocupada. Goku pasó a su fase 1 del Super Saiyajin y se lanzó a golpear a Jiren, el cual ni se defendía, ya que los golpes de Goku ni siquiera en su fase 2 hacían efecto sobre él. Ni se inmuta, dijo Clark. Goku retrocedió y pasó a su fase God, de vuelta a atacar, en donde Jiren retuvo su ataque con un solo dedo. Se movió, dijo Kara. Sí, pero acaba de detener un golpe de Goku en fase God con un solo dedo, dijo Jon seriamente. Ya veo, si sigo así no te lo tomarás en serio, dijo Goku que un grito pasó a la fase Blue. Ambos ahora se miraban fijamente. Son las 4 am de la mañana y no siento para nada sueño, la vida de Goku es de lo mejor, dijo Win. Ante una explosión de ki, vieron a Goku golpear a Jiren, haciendo que este salga volando mientras se seguía cubriendo del golpe de Goku. Un intercambio de golpe comenzó en donde vieron que Jiren estaba demasiado tranquilo, comenzando a dar golpes certeros en Goku, en los cuales él tenía que usar el Kaioken para poder evitar ciertos ataques. Todas las personas están quietas observando la pelea de Goku, dijo Jon. Jiren y Goku se elevaron al cielo y vieron el intercambio de golpes en donde Goku fue golpeado en el estómago, siendo enviado a estrellarse. Vamos Goku, levántate, dijo Kara preocupada a más no poder. Goku había caído de rodillas respirando agitadamente, hasta que fue pisoteado por Jiren y luego tomado del cabello. Se acabó, dijo Jiren, que golpeó en el estómago, dejándolo sin aire y luego enviarlo con un ataque de ki fuera de la plataforma. Nadie dijo nada, ya que quedaron impresionados al ver la facilidad con la derrotó a Goku. Un momento el suelo está temblando, dijo Win. Y ante eso vieron a Goku salir del borde de la plataforma con el Kaioken activo. ¿A dónde crees que va?, dijo Goku con un tono serio. Goku se lanzó a una velocidad impresionante, pero ante algo que no pudieron ver. Jiren puso sus ojos en rojo y Goku fue golpeado en varias ocasiones, siendo enviado nuevamente al piso. ¿Qué pasó?, dijo Bárbara mirando a Kara y a Clark. No, lo sabemos, dijo Clark incrédulo también. Me diste una paliza, ni siquiera con el Kaioken aumentado 20 veces pude hacerte un rasguño. Ahora entiendo tu poder, y por eso te mostraré mi técnica secreta, dijo Goku volviendo a su forma base y elevándose a un escombro. Es la Genkidama, dijo Monel. Maldición, reunir toda la energía me llevará mucho tiempo, dijo Goku. Esperaré. Fue Goku que miró a Jiren. Dije que te voy a esperar, es tu técnica especial, ¿no es así? Usa toda tu fuerza, dijo Jiren. Su voz es la de un macho, dijo Win siendo visto por todos. Está lista, gritó Goku lanzando la Genkidama. Esa Genkidama es enorme, dijo Jon. Vieron como la Genkidama daba de lleno sobre Jiren, haciendo que todos crean que le había dado. No tiene buena pinta, dijo Clark. ¿Por qué?, preguntó Kara. Su pregunta se respondió sola cuando vieron a Jiren devolver la Genkidama con una sola mano. Infeliz, gritó Goku pasando a su fase Blue. No te rindas, Goku, dijo Kara con los nervios a 1000. Kaioken aumentado 10 veces, gritó Goku. Win y Monel estaban sentados enfrente de la proyección, mirar desde sus asientos en un momento como este no los ayudaba. Aumentado 20 veces, gritó Goku, haciendo que la Genkidama se ponga a su favor. Goku, se está esforzando de más, no sé cuánto aguantará, dijo Clark. Su aura se está desestabilizando, dijo Monel.
La Genkidama parece hasta peligrosa, su energía se está expandiendo para todos lados, dijo Alex. Ante un último grito de Goku y ver cómo la Genkidama se comprimía y se formaba algo similar a un agujero. Goku estaba cayendo hacia ella, él ya había llegado a su límite. Goku. Gritó Kara dejando sordos a unos cuantos. Kara, Goku está ahí sentado, dijo Win. Le quitas lo divertido a la vida, dijo Monel. Lo siguiente que vieron fue una enorme explosión que arrasó con mitad de la arena. ¿Y Goku? Dijo Bárbara viendo solamente el enorme cráter. Goku, fue lo mencionado por todos en la sala. No había rastro alguno sobre él. Ellos escucharon decir que Jiren no sería descalificado, ya que Goku fue asesinado por su propio ataque, por lo que no recibiría penalización. Él, murió, dijo Kara sin creerlo. Y al parecer las peleas iban a continuar con normalidad, cuando todo el reino de la nada comenzó a temblar. ¿Qué sucede? Intentó decir Bárbara. Pero justo en ese momento una columna enorme de luz emergió del cráter, en donde una figura que todos conocían estaba en el centro. Ahora Goku se mostraba en un estado distinto, parecía su estado base, pero a su vez sus ojos eran plateados y todo su cuerpo emanaba un aura caliente a palabras de sus amigos. Su rostro no tiene emociones ahora, dijo Win. Se ve tan sexy con ese rostro ahora, dijo Dina. Lo siguiente que pasó fue algo que no pudieron ver. Goku había dado un solo paso y ahora se encontraba enfrente de Jiren, Toppo y Dispo. ¿Qué? Fue el comentario de todos. Goku dio una voltereta para atrás y esquivando un golpe directo de Jiren, terminando por chocar puños, para luego alejarse y esquivar de vuelta a Jiren. ¿Qué? Fue de vuelta el grito de todos al no entender nada. Toppo y Dispo se lanzaron a atacar en un ataque cruzado que Goku terminó por tomarlos a ambos de manera cruzada con las manos, para luego despejarlos del lugar. Sin palabras, dijeron Clark y Kara. Justice Flash. Gritó Toppo lanzando su ataque. Goku ni se inmutó en ver el ataque, sino que dio media vuelta, caminando hacia Jiren, mientras el ataque de Toppo iba impactando detrás de él. Todos en la sala estaban con la boca abierta a más no poder. ¿Qué le sucedió a Goku? Dijo Clark. Goku y Jiren se habían enfrascado en una pelea en el aire, a una velocidad increíble. Esto no tiene comparación alguna, dijo Jon. Posiblemente a Goku le esté ocurriendo algo increíble. Ese que habló fue Whis, dijo Monel. ¿Y qué le pasó a Goku? Whis, no nos dejes con la duda, dijo Kara. Se trata del Ultra Instinto, dijo Bills con algo de rabia. Al escuchar eso, vieron que la expresión de todos los dioses cambió a una de asombro y otros de terror. ¿Ultra, qué? Dijo Win. Parece que los dioses se alertaron al escuchar eso, no parece muy común que un mortal tenga ese poder, dijo Jon. Pero Goku no es cualquier mortal, dijo Win. Ya salió el fan número 1, dijo Alex. Whis dijo que la culpable posiblemente fue la Genkidama. Pero la Genkidama no era lo suficiente poderosa para Jiren, no tiene sentido, dijo Alex. Para ser más exactos, su cuerpo desfallecido, debe estar utilizando la energía de la Genkidama, sin embargo la razón principal tiene que ser otra. Quizás durante la enorme explosión, el impacto de la violenta Genkidama y la resistencia de la propia fuerza de Goku, gracias a eso provocó que Goku rompiese el cascarón y pueda superar sus límites, dijo Whis. Siempre superando sus límites, ¿eh? Dijo Clark sonriendo. Pero ese calor, ojalá que haga algo al respecto, dijo Whis. Todos vieron a Goku volver a enfrascarse en una pelea que estaba fuera de su visión. Sus ojos volvieron a pasar a su color negro, dijo Kara. Vieron a Goku atacar con más fiereza, golpeando a Jiren en el estómago, haciendo que este se estrelle en el suelo. Luego Goku fue a parar al pilar del tiempo y desde este se impulsó con todas sus fuerzas, acompañado de un grito de Osaru que sorprendió a todos. ¿Qué pasó? Dijeron todos al ver la enorme explosión. Una voz grave fue su respuesta.
Los Saiyajin son seres muy interesantes, sin embargo este calor se ha convertido en tu punto débil, dijo Jiren con esa seriedad que intimidaría a cualquiera. Todos estaban perplejos al ver a Goku ya sin su aura y sus ojos plateados. Ahora Jiren estaba sosteniendo el puño de Goku con una mano, seguido en esta creó una esfera de ki que envió a Goku lejos de ahí, pero para su suerte fue atajado por Vegeta. Otra vez agradezco de que esté Vegeta ahí, dijo Kara. Dime la verdad, ¿qué diablos fue lo que te pasó ahí? Inquirió Vegeta. Creo que utilicé toda mi fuerza, dijo Goku. Date prisa y contesta, dijo Vegeta. No lo sé, fue lo que dijo Goku. Vegeta se dio vuelta, y cuando lo hizo vieron a alguien rápidamente tomar a Goku e irse. Ahora delante de él estaba Freezer, apuntándole con una esfera de ki. Freezer, nada bueno puede salir de este sujeto, dijo Bárbara. Y viendo que le está apuntando con una esfera de ki, dijo Monel. Así que no tienes la fuerza para escapar. Qué oportuno, ¿no lo crees? Dijo burlonamente Freezer. Será. Dijo Kara enojada. Estamos en un sitio apartado y por suerte nadie nos puede ver, en tal caso, no hay nada que me detenga. Dijo Freezer que lanzó el ataque ante el grito de Goku. Una luz violeta cubrió todo el lugar. No puede ser que lo haya hecho, dijo Kara en shock. Pero ante su incredulidad, vieron como Goku estaba bien. Mi energía. La he recuperado, dijo Goku. Verás, te acabo de compartir un poco de mi ki, será suficiente para moverte a pesar de tus heridas, con esto hemos quedado a mano. Quiero que sigas peleando como lo has estado haciendo, en especial con ese tal Jiren que me parece un monstruo, no quisiera cruzármelo, dijo Freezer. Freezer luego le dijo sobre lo que discutieron los dioses sobre él, y el pánico que generó. Sustos que dan gustos, pensé que iban a matar a Goku, dijo Win. Creo que Freezer no es tan estúpido como para eliminar a Goku en un torneo donde está en juego su universo, dijo Jon. Goku ahora se encontraba viendo la pelea entre Hit y Jiren, en la cual Hit parecía un saco de boxeo para Jiren. Ni Hit puede tocarlo con el salto en el tiempo, dijo Kara impresionada. Y aunque fuera sorprendente vieron a Jiren caer en una trampa del tiempo por parte de Hit. Es cuestión de tiempo de que Jiren se libere, dijo Clark. Hit no aguantaba más por lo que quiso acabar con la pelea ya mismo, lanzándose a dar el golpe de gracia a un Jiren que poco a poco se iba liberando. Cuando Hit iba a dar el golpe, Jiren detuvo su ataque con tan solo la mirada. Detener un golpe con la mirada ya es aterrador, dijo Monel. Jiren harto de la situación se liberó y de 2 simples golpes eliminó a Hit. Wow, dijo Kara. Goku ahora se enfrentaba a unas hojalatas que se quisieron aprovechar de que Goku no tenía fuerzas, pero ni aún así pudieron con él. Sumado a que la mocosa de Caulifla había llegado para pedirle un combate a Goku. ¡Qué mocosa tramposa! Ella se transforma en Super Saiyajin 2, cuando Goku todavía no recupera energías, dijo Kara. Si quieres aprender a transformarte en Super Saiyajin 3, primero tienes que derrotarme, dijo Goku. ¿No te vas a transformar? Inquirió Caulifla. No tengo las suficientes energías luego de haber peleado contra Jiren, pelearé a tu ritmo, no te precipites, dijo Goku, dando justo en el orgullo. Eso me dolió hasta a mí, dijo Bárbara. Caulifla se lanzó al ataque, en unos ataques consecutivos que parecían que acorralaban a Goku, pero era todo juego de él. En un movimiento rápido saltó sobre ella y le dio una patada que la envió a estrellarse. ¿Qué sucede? Con esos ataques mediocres nunca me derrotarás, dijo Goku. Otra vez alegó, dijo Bárbara. Creo que Goku dejó sin orgullo a todos sus oponentes, dijo Win. Goku seguía jugando en la pelea, ya que no meditaba que se pusiera serio. Incluso pasó a su fase 2 del Super Saiyajin solo para estar seguro. Incluso cuando Goku sugirió que Kale se uniera a la pelea, todo seguía a favor de Goku. Goku es el puto amo de las peleas, gritó Monel, viendo la gran pelea. Sí, le podrías decir que te entrene, dijo Kara. A ti tampoco te vendría mal que te entrene, dijo Monel.
La pelea se empezó a complicar ya que Kale había aumentado su fuerza, lo que forzó a Goku a transformarse en su fase Gold. Pero, no tenía energías, dijo Kara. Así es Goku, dijo Bárbara. Estando a punto de eliminarlas, sucedió algo que se daría por trampa, y eso fue que aquellas dos chicas terminaron por fusionarse con los arcillos Potala, pero el rey del todo lo dio por válido. No lo puedo creer, ahora Goku está en problemas, dijo Monel. Y tal y como dijo Monel, Goku ahora estaba en serios problemas, decidiendo pasar al Super Saiyajin Blue con el Kaioken el cual equiparó las cosas. Parecen parejos, pero Goku no recuperó todas sus energías y está herido, un golpe bien dado y estará fuera de combate, dijo Clark. Usar el Kaioken cuando ni siquiera está recuperado, es un suicidio, dijo Kara. Clark lo dijo y sucedió, Goku fue golpeado de manera imprevista, por lo que terminó inconsciente en el suelo por unos segundos, luego volvió a levantarse. Goku, ya no tienes fuerzas, dijo Bárbara. Aún no termino con ustedes, dijo Goku que mantenía los ojos cerrados. Kefla no esperó más y atacó, pero Goku esquivó sus ataques 2 veces, sorprendiendo a todos. Y en ese mismo momento él abrió los ojos enseñando esa mirada intimidante, junto a su aura plateada. Es igual que cuando peleó contra Jiren, dijo Monel atento a lo que pudiese pasar. Cada vez que pasa a esa forma creo que me enamoro más de él, dijo Kara. Goku no habló, sino que elevó su poder, haciendo que toda la arena tiemble. Luego de eso Kefla cargó su ataque y lo lanzó, pero Goku esquivaba todos sus ataques de una manera inaudita, ya que a vista de todos, Goku estaba en mismo lugar, pero esquivaba todos. Esto es algo increíble, Goku ya no es normal, bueno nunca lo fue, pero esto es otro nivel, dijo Clark. Kefla ya cegada por su ira se posicionó en una montaña y comenzó a cargar su ataque final, que hacía que la arena de combate tiemble. Goku solo esperó atento y cuando ella lo lanzó, de una manera con clase empezó a esquivar los rayos de ki de Kefla, mientras cargaba su Kamehameha. Goku saltó y al quedar en el aire, todos pensaron que era un blanco fácil, Kefla pensó lo mismo y atacó, pero de una manera que dejó a todos con la boca abierta. Goku con su Kamehameha en mano, se deslizó por el mismo ataque de Kefla, y segundos después el ataque de Goku dio de lleno en ella, sacándola de la arena. No tengo palabras para lo que vi, dijeron todos. ¿Cómo? Fue lo primero que se preguntaron todos. Vieron toda la continuidad del torneo, hasta que cierto punto decisivo se presentó, y esa era la pelea contra el Universo 11 que era el único en pie. Saboreen su última victoria, no importa lo que hagan, no tendrán resultados, dijo Jiren. Ja, ¿de verdad crees eso? Dijo Goku sonriendo. Así se habla, no te dejes intimidar por el marcianito mamado, dijo Win. Jiren y Goku comenzaron a caminar hasta quedar frente a frente. Ahora es cuando todo se pone serio, dijo Kara. El aura azul instintiva de Goku se hizo presente, mostrando su forma blue que para algunos imponía respeto, mientras todas las rocas a su alrededor comenzaban a elevarse gracias al poder de él. Cuando Goku hace eso se me ponen los pelos de punta, dijo Monel. Fue el grito de Goku que desembocó en una explosión, dando inicio a la pelea. ¿Qué manera de empezar?, dijo Clark. Son Goku, ¿qué te impulsa a hacerte más fuerte?, preguntó Jiren mientras intercambiaban golpes en el aire. No tengo idea, solo sé que quiero ser más fuerte cada día, dijo Goku. Dime algo que no sepa, dijo Alex. Ya veo, así que no sabes, dijo Jiren. Ellos aterrizaron y en ese momento Vegeta se lanzó al ataque, dejando atrás a Goku. Bueno, se podría tomar como una ayuda, dijo Bárbara. Vegeta lo golpeaba pero ningún golpe lo movía, hasta que luego de ser arrojado y ver como una serie de golpes que fueron dirigidos a Goku, Vegeta tomó ventaja de eso y logró golpear a Jiren, comenzando a acorralarlo. ¿Qué sucede? Eras más rápido y fuerte cuando peleabas con Kakaroto, dijo Vegeta, haciendo enojar a Jiren y ahora recibiendo un combo de golpes que casi hacen que caiga de la arena. Eso estuvo cerca, dijo Alex. Si Vegeta cerrara la boca una vez, dijo Dina.
Todo ese poder y ni siquiera está agitado, maldito insecto, dijo Vegeta que estaba en su estado base. No importa lo que hagas, no podrás vencerme, dijo Jiren. Tus ataques son muy arrogantes, no hay ni una pizca de pureza en esa forma engreída que muestras en cada una de tus peleas, dijo Jiren. Eso le picó el orgullo, dijo Win. Puede que sea alguien arrogante, pero eso es parte de mi orgullo Saiyajin, dijo Vegeta, volviendo a su forma blue y comenzando a cargar un ataque bastante potente. ¿Que no puedo ganar? No me hagas reír, nunca me voy a deshacer de mi orgullo. Que Kakaroto use el ultra instinto tanto como quiera, yo te derrotaré a mi manera, Jiren. Exclamó Vegeta. Miren el poder que está empleando en ese ataque, es inmenso, dijo Clark. Eso pasa cuando le tocas el orgullo a una persona como Vegeta, dijo Jon. Jiren, después de lo que me dijiste, ¿no planearás esquivar mi ataque? No. Dijo Vegeta burlonamente. Adelante, dijo Jiren secamente. Vegeta antes eso lanzó su ataque, dando de lleno en Jiren, que por un microsegundo se lo vio en el suelo. Eso causó la risa soberbia de Vegeta. Hasta que el humo se despejó un poco y Jiren ya no estaba más ahí. ¿En qué momento? Dijeron Kara, Clark, Monel y Jon. Vegeta. Gritó Goku. Jiren ahora estaba delante de Vegeta, con una mano en su estómago preparando un ataque, que no le daba alternativa de defensa a Vegeta. Es muy rápido, dijo Monel. Admito que ese fue un buen ataque, dijo Jiren que encerró en una esfera a Vegeta, comenzando a dañarlo hasta que este cayó ya en su forma básica al suelo. Guerrero, descansa, dijo Jiren de espaldas. Haciendo que Vegeta y Goku lo miren impactados. Fue un insulto que... dijo Win. Goku ahora estaba haciendo una estrategia, la cual fue dejar bombas de ki por todo el campo, que de igual manera no funcionaron, ya que Jiren estaba a otro nivel y Goku lo tenía previsto. Ahora Goku estaba siendo acorralado en el borde de la plataforma y a punto de ser eliminado, unos quienes cortaron la plataforma, haciendo que Jiren se distraiga, lo que hizo que Goku lo golpeara y lo mandara hacia abajo. Eso es. Gritó Kara. Goku aprovechó y se fue con Vegeta. Eso no va a tirar a Jiren, dijo Jon. Y tal y como dijo, Jiren venía atravesando todas las minas de Goku como si fueran de juguete. Lo único que se veía era el aura roja de Jiren, que aparentaba que estaba furioso. Jiren ahora furioso se empezó la pelea con Goku, en la cual lo dejó nuevamente herido de gravedad. Es la primera vez en mi vida que recibo un ataque así de poderoso, pero te diré algo, no planeo rendirme, dijo Goku tartamudeando. Tal y como dijo Kakaroto, ya sé que eres poderoso, pero no hemos venido aquí para perder contra un insecto, dijo Vegeta. Y ante eso Goku y Vegeta pasaron a su forma blue, elevando demasiado su poder, quedando en un plano que dejó a todos sin habla. Solo diré esto, piel de gallina, dijo Bárbara. Goku y Vegeta comenzaron la pelea, poniendo bastante par la pelea, hasta que Jiren también decidió luchar en serio y eso le dio varios problemas. Es muy confiado de tu parte distraerte en una pelea, dijo Vegeta viendo que Goku estaba observando con orgullo a su hijo. Bueno sí, pero solo estaba observando a su hijo, dijo Dina. ¿Puedes seguir Vegeta? Preguntó Goku. ¿Quién te crees que soy? Por mí descansa todo el tiempo que quieras, dijo Vegeta. Ambos volvieron a la pelea ante eso, hasta que Toppo intervino, ya desatado con la energía Akai. Este sacó a Vegeta de la pelea, por lo que quedaron Jiren y Goku nuevamente. Eso es malo, dijo Win. Sí, ese bastardo los está separando, dijo Bárbara. Para Vegeta no fue complicación alguna recurrir a una técnica que lo dejaría sin energías, pero a cambio de eso logró echar de la plataforma a Toppo. Ahora solo estaban 17, Vegeta y Goku en mal estado, contra un Jiren que parecía estar como nuevo. Es que ese sujeto no se le puede dañar con nada, dijo Kara angustiada. Jiren comenzó a elevar su poder, haciendo que todo tiemble, y finalmente quedando un aura que parecía fuego. No puedo creer haya estado ocultando todo ese ki, dijo Goku cubriéndose.
Los tres se lanzaron a por Jiren en una pelea que parecía un juego para el marciano. Incluso cuando vieron a Goku, Vegeta y 17 atacar al mismo tiempo desde 3 ángulos distintos. Esto ya no tiene sentido, ese sujeto está completamente en otro nivel, dijo Kara. Jiren expulsó su poder, dejando su fuera de combate a los tres. Sin sentido, dijo Bárbara incrédula. Ahora 17 estaba frente a frente con Jiren, hablando sobre su deseo, en el cual se interrogó el de Jiren, el cual lo terminó por contar Bermud y cuál era el motivo tras el deseo de fuerza del mismo. Los padres de Jiren fueron asesinados por un delincuente, entonces el hombre que se convertiría en su maestro le enseñó cómo sobrevivir, desde entonces Jiren decidió tomar el camino correcto y volverse más fuerte. Jiren tenía compañeros a su alrededor, pero aquel asesino volvió a aparecer y Jiren peleó junto a sus compañeros, él confiaba en que podía ganar, pero el asesino fue más fuerte y mató a todos sus compañeros uno por uno, incluso matando a su maestro. Con algunos de sus compañeros vivos, Jiren se levantó y quiso vengarse, pero ninguno de sus compañeros lo siguió, por lo que al final Jiren quedó solo. Él sintió una enorme tristeza al ser traicionado por aquellos que tanto confiaba, en ese momento concluyó que la confianza no valía nada y en ese momento llegó a una conclusión, la fuerza era la justicia, la fuerza lo era todo, si ganas la gente te sigue, no necesitas sentimientos, dijo Bermud. Qué triste historia, o sea que es por eso que desprecia a sus compañeros y solo confía en sí mismo, dijo Dina. Es un trauma muy duro, para haber llegado al nivel en el que está con ese pensamiento, dijo Jon. 17 fue el único que estaba combatiendo, mientras tocaba con comentarios el lado sensible de Jiren. No creo que sea buena idea hacerlo enojar, dijo Win. Y tal y como dijo Win, Jiren comenzó a cargar un ataque listo para eliminar a Freezer, Vegeta y Goku. Ay no, dijo Dina. Si pierden, van a ser completamente eliminados, dijo Alex. 17 ante el ataque, puso todo de sí y colocó enfrente, deteniendo el ataque para que no eliminara a Goku y los demás. Miren el tamaño de esos huevos, dijo Win. La explosión se hizo inevitable y cuando quisieron visualizar a 17, no había rastro de él. Por su lado Goku seguía en el suelo sin energías. Lo salvó colocándole su barrera, dijo Kara. Vegeta ahora estaba de pie mirando a Jiren. ¿Piensa enfrentarlo él solo?, inquirió Bárbara. Vegeta intentó transformarse, pero estaba completamente seco de energías. Sus energías son nulas, dijo Jon. Ya no puedes transformarte, dijo Jiren. No necesito transformarme para derrotarte, gritó Vegeta que se lanzó a atacar, pero sus ataques eran meras cosquillas. Es inútil, mejor lánzate de la arena, dijo Jiren que solo le bloqueaba los golpes. Cállate, gritó Vegeta. Jiren detuvo su golpe. Ya veo, el juego se acabó, dijo Jiren golpeándolo, haciendo que quede tirado en el suelo. Estoy intentando descifrar cómo ganan, pero solo veo oscuridad, dijo Bárbara. Un golpe como ese solo me hizo cosquillas, dijo Vegeta volviéndose a lanzar, y siendo golpeado nuevamente, ahora con un grave moretón en el ojo. Él se volvió a levantar. Que ya no siga, dijo Alex. Aún no acabo, dijo Vegeta. El espíritu de un Saiyajin en todo su esplendor, dijo Jon. Vegeta siguió intentándolo, pero Jiren ya harto de la situación. Con un golpe cargado dejó a Vegeta, quedando colgado de un borde. Eso estuvo cerca, dijo Clark. Vegeta volvió a levantarse. Ya terminó nuestro duelo, sin embargo. ¿Qué te impulsa a seguir levantándote?, dijo Jiren. Vegeta rió a eso. ¿Aún no lo sabes? Aunque te lo dijera, un insensible como tú no podría entenderlo. No sabes lo que es pelear para proteger a los que quieres, gritó Vegeta que volvió al ataque, pero fue en vano. Pero Jiren solo le bastó con un golpe para sacarlo por fin de la arena, aunque Vegeta antes de caer le dio lo poco que le quedaba de energías a Goku. Goku por fin se había levantado. Vegeta, cargaré con todos tus sentimientos, dijo Goku pasando a su forma Blue.
Goku vs Jiren, esto se pone cada vez más épico, dijo Win. Simplemente no puedo entenderlo, ¿qué logrará dejando todo en tus manos? La confianza no te deja nada, dijo Jiren. Kara ante eso bufó enojada. ¿De verdad crees eso? Dijo Goku, que atacó de igual manera, aunque a simple vista la pelea se notaba muy lenta, debido a sus pocas fuerzas. Jiren dio un golpe certero y terminó por dejar sin energías de vuelta a Goku. Ya no soporto ver más cómo lastiman a Goku, dijo Kara. Vegeta y todos en las gradas confían en mí, no puedo ser derrotado en este lugar. Dijo Goku volviendo a atacar. Jiren solo comenzó a golpearlo sin que Goku pudiera hacer completamente nada. No quiero ver más esto, dijo Bárbara. Centímetros eran lo que faltaban para que Goku caiga, el cual estaba ya quieto sin hacer nada. Kakaroto. Ante eso gritó Goku, reaccionó y esquivó el golpe de Jiren, apareciendo detrás de él, volviendo a esquivar todos sus ataques. Goku dio un golpe de lleno en su estómago. Sus ojos nuevamente, dijo Clark. Esa mirada es imponente, dijo Kara. Segundos fueron para ver cómo una pelea fuera de su nivel comenzaba. Vieron a Goku cargar un Super Kamehameha que arrasó con toda la arena. Lo logró, dijo Dina. No, dijo Jon. Jiren estaba como si nada contrarrestando el ataque, y ante una mirada entre ambos, el ataque de Jiren envió a Goku a volar, generando una explosión que alertó a todos. Recibió el ataque de lleno, dijo Clark. Para alivio de todos, Goku había cambiado el flujo del Kamehameha y ahora estaba cayendo sin rumbo alguno, mientras que Jiren fue ordenado por Bermouth para que lo saque de la arena inmediatamente. Jiren lo va a sacar de la arena, dijo Kara preocupada a más no poder, y una Alex que era víctima de su apretón. Vamos Kakaroto, deposite mi confianza, mi orgullo, mi promesa, todo, no pienso perdonarte si pierdes. Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para derrotar a Jiren. Hazlo, Kakaroto. Gritó Vegeta, haciendo que ahora todos se queden mudos. Ese fue uno de los mejores diálogos que escuché en mi vida, dijo Win con los pelos de punta. Goku reaccionó a tiempo, expulsando más poder y ahora volviendo de vuelta a la pelea. Yo no entiendo nada, dijo Monel. Yo tampoco, pero te acostumbras, vengo viendo su historia así desde el principio y aún así es épico, dijo Win haciendo reír a todos. Jiren logró poner en desventaja a Goku y colocarlo en una plataforma que estaba al borde de ser descalificado. Si no sale de ahí, perderá, dijo Kara. Él no puede hacer nada, si deja de contraatacar, será su fin, Jiren es un monstruo, dijo Clark. ¿Vieron eso? Dijo Jon. ¿Qué cosa? Solo veo chispas en el medio, dijo Monel. Eso lo está causando Goku, dijo Jon ahora sí dándole un zape a Monel. Un golpe de Goku por fin había dado en el estómago de Jiren, haciendo que este ahora pueda liberar su poder. Ese es el ki de Goku, dijo Kara viendo esa enorme galaxia creada luego de un gran grito de este. Es increíble, dijo Clark. Su plataforma es completamente diminuta, dijo Bárbara. Jiren no se quedó atrás y liberó todo su poder para atacar con un ataque preciso. Con esto se terminó, gritó Jiren lanzando su ataque que caía en picada. Todos vieron el ataque caer, hasta que notaron que el ataque se desintegró en milisegundos y Goku ya estaba en su lugar, en cambio ahora estaba arriba con un aura completamente plateada que lo cubría. En su mano tiene lo que yo creo, dijo Kara. El ataque de Jiren, dijo Win. Goku está brillando demasiado para mis ojitos, dijo Monel. Jiren al notar eso se dio vuelta, lanzando un golpe que fue esquivado con suma facilidad y a cambio recibió miles de golpes que nadie supo qué pasó. Miren, todos los dioses se están parando, dijo Win. El aura plateada de Goku poco a poco se iba yendo, mostrando ante la mirada de impresión de todos, un cabello plateado, un aura que imponía y una mirada que no se quedaba atrás. Todos fueron presente del Ultra Instinto completo. Eso será el Ultra Instinto en su máximo esplendor, dijo Jon con gran impresión. Goku, dijo Kara en tartamudeo al verlo sin remera y con esa apariencia. Bueno Goku, si querías que me calien,
Intentó decir Dima, pero Bárbara la calló. Ella no dijo nada, Kara, dijo Bárbara con una sonrisa boba. Ahora empieza el verdadero combate, Jiren, dijo Goku que en un pestañeo ya estaba detrás de Jiren. ¿Qué fue eso? Dijo Kara. Antes de alguien pudiese decir algo, vieron cómo la pelea había comenzado, mostrando la clara ventaja que tenía Goku en esos momentos. Su aspecto es increíble, dijo Win. Su cuerpo de forma literaria reacciona por sí solo, dijo Hon. Vieron a Goku mandar de un golpe a Jiren a unas rocas. Ahora es Goku quien tiene la ventaja, dijo Clark. No es posible, yo no pierdo. Yo no puedo perder. Gritó Jiren. Se alteró, dijo Monel. La fuerza lo es todo, me rehúso a pasar por lo mismo 2 veces. Gritó Jiren, expulsando todo su poder. Ese marciano sí que está hipermamado, dijo Win. Ante eso, el inicio de la pelea se dio nuevamente. Ahora la pelea parecía pareja, incluso se diría que el favor era para Jiren, que logró ganar un choque de poderes, consumiendo por completo a Goku. No puede ser. Dijo Bárbara. Para su alivio Goku estaba bien, y la pelea se retomó, pero Goku volvió a ser golpeado fuertemente, quedando en el suelo. Goku, dijeron todos no sabiendo qué más decir, parecía el fin del universo. Esto aún no acaba, ¿cierto? Gritó Krillin, viendo que Goku no se movía. Sin importar el momento, ni las duras situaciones, siempre te has vuelto a levantar. Yo sé que puedes derrotar a Jiren, confío en ti, Goku. Terminó diciendo Krillin, y ahora notando cómo Goku poco a poco se levantaba. Ya noto por qué Goku aprecia tanto a Krillin, dijo Kara sonriendo y viendo cómo Goku a pesar de estar débil, se levantaba. ¡Qué espíritu!, dijo Hon. Jiren, esto aún no termina, dijo Goku seriamente. Dime por qué. ¿Por qué te levantará aunque te tire una y otra vez? Gritó Jiren enojado. Menos 17 y Vegeta, todas las personas que pusieron su confianza en mí, cargo con sus sentimientos y no puedo ceder ni un solo paso, dijo Goku, activando su aura. Kara cada vez confirmaba más que Goku era la persona correcta, aquella con la que quería estar. Alex la vio sonreír a la pantalla, y solo pudo imitar el gesto. En definitiva, te has conseguido un buen novio hermanita, pensó Alex. Todos los demás en la sala, cada vez pensaban que era un agrado de que Goku estuviese en su mundo. Hon iba perdiendo la desconfianza ante ver el comportamiento de Goku. Cállate, esa palabra es inútil contra mi fuerza. Dijo Jiren gritando y yendo a por Goku. La pelea estaba bastante pareja, con su Son Goku que podía controlar más a Jiren que estaba enojado. Goku terminó por enviar a Jiren de un golpe a estrellarse. Ya lo tiene, dijo Kara. Compañeros, ¿para qué? Confianza, ¿para qué? Si lo aceptara, todo por lo que he peleado sería para nada. No creo en esa fuerza, algo así, se borra fácil. Gritó Jiren lanzando un ataque que fue dirigido a Goku. Eso va hacia las gradas. Dijo Bárbara. Vieron a Goku aparecer delante del ataque y desviarlo, para luego bajar con una mirada bastante enojada. Goku se nota enojado, eso nunca es bueno, una persona tan tranquila como lo es Goku si se llega a enojar, nada bueno puede salir de eso, dijo Hon. Jiren. Sí, está enojado, dijo Kara, escuchando su tono de voz. Toda esa fuerza en la que tanto confías, desaparece fácilmente. Dijo Jiren. Todos guardaban silencio ante las palabras de Jiren. Yo, no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia, pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, no lo perdonaré. Gritó Goku que en un destello lo vieron atravesar medio arena y comenzar a golpear a Jiren. Ese golpe, se pudo sentir hasta en los 12 universos, dijo Monel. Goku apaleó a Jiren, dejándolo fuera de combate y listo para sacarlo. Ante los comentarios de Jiren, Goku se apresuró en sacarlo ya que esa fue la petición de Jiren. Se acabó, por fin, dijo Kara, viendo a Goku crear un ataque. Al momento de lanzarlo, vieron como el cuerpo de Goku cayó sin reacción alguna al suelo, emitiendo un aura morada.
Fue el grito de dolor de Goku. ¿Y ahora qué le pasa, Rao? Dijo Kara preocupada sin entender lo que sucedía. Pero Goku ya iba a ganar, no puede estar pasando esto, dijo Bárbara. Jiren se levantó ante eso y ante la desesperación de su dios, este se vio obligado a sacar a Goku lo antes posible, apuntándole con una esfera de ki. Guerrero orgulloso, Son Goku, lamento que nuestro combate tenga que terminar de esta manera, no es justo, pero incluso cuando desaparezcas tú seguirás viviendo en mis recuerdos, adiós, dijo Jiren. No. Gritaron todos en la sala. Para su alivio, Freezer había aparecido y le lanzó otro ataque a Goku desviándolo de caer al vacío. Nunca tienen una manera más gentil de tratar a Goku, dijo Dina. Concuerdo, pero ¿cómo es que Freezer y 17 están en la arena? Dijo Bárbara. El recuerdo se cortó por unos segundos y luego volvió, mostrando a Goku intentando levantarse, aunque su cuerpo no le hacía caso. Jiren va a eliminar a Freezer y 17, esto se acabó, dijo Kara que no quería mirar. Las chicas desviaron la mirada, cuando no escucharon nada más. Al voltear la vista, ahí estaba Goku, completamente devastado pero firme hasta el final. ¿Cómo es que aún se puede mover? Preguntó Win. Espero que puedan perdonarme chicos, por dejárselos todo a ustedes dos, dijo Goku con una sonrisa. Y encima pide disculpas, ¿por qué? Dijo Bárbara negando con una sonrisa. ¿Por qué no te quedas con 17 atrás también? Dijo Freezer burlonamente. Freezer, entiende que si no trabajamos en equipo, el universo 7 se irá, dijo Goku. Tiene razón, dijo Jon aunque era raro escuchar esa propuesta. Son Goku, ¿vuelves a levantarte ante mí? Dijo Jiren expulsando más poder. Jiren es impresionante, pudo volverse tan fuerte él solo, tal vez ni trabajando en equipo tengamos una oportunidad contra él, dijo Goku. ¿Y qué hay de tu promesa de revivirme? Preguntó Freezer. Creo que no es momento para preguntar eso, dijo Kara, viendo que Freezer volvió a insistir en su pregunta. Siempre y cuando tú cumplas tu parte del trato, yo cumpliré la mía, creo que deberías saberlo mejor que nadie, Freezer, dijo Goku seriamente. A veces ese lado piadoso que tienes me provoca náuseas, aunque por esta vez tomaré ese lado gentil, dijo Freezer. Qué inoportuno escuchar eso, dijo Bárbara. Freezer y Goku se lanzaron al ataque al igual que Jiren. Y la pelea por fin había comenzado. Goku y Freezer están peleando juntos, dijo Kara incrédula, al igual que todos los demás. Impúlsame hacia él ahora mismo, gritó Freezer. Entiendo, dijo Goku que clavó los pies en el pilar y con eso impulsó a Freezer hacia Jiren. ¿Freezer piensa sacrificarse? Preguntó Bárbara. Eso parece, pero miren a Goku, dijo Monel emocionado. Vieron a Goku caer en picada como si fuera un cohete, mientras su aura pasaba y volvía la Super Saiyajin. ¡Ah! Fue el grito de ambos que lograron sacar de la arena a Jiren. Eso fue épico, dijo Win. ¡Qué manera de ganar el torneo por Dios!, dijo Bárbara. Goku, Freezer y Jiren aparecieron en las gradas, con un Goku que le daba las gracias a Freezer y este solo lo repudiaba. Jiren. Incluso luego de haber terminado la pelea, yo quería seguir combatiendo contigo, puede que a ti no te agrade la idea, pero tengo la sensación de que los dos nos volvimos muchos más fuertes al enfrentarnos el uno al otro. Hasta la próxima, dijo Goku con una sonrisa, incluso haciendo que Jiren sonriera, y con eso los vieron desaparecer. Qué lindo de su parte despedirse así, dijo Bárbara. Incluso al más amargado Goku puede sacarle una sonrisa, dijo Dina. Es único, dijo Kara sonriendo. Ahora vieron al sumo sacerdote invocar al dragón, el cual rodeó todo el mundo de la nada. Y era 17 el cual tenía que pedir su deseo. 17 miró fijamente a Goku y sonrió. Creo que leyó el pensamiento de Goku, dijo Clark sonriendo. Devuelve a la normalidad a los demás universos que desaparecieron, dijo 17 sonriendo. Qué buen deseo, dijo Jon con una pequeña sonrisa. Goku ahora estaba agradeciéndole a 17 por su deseo.
Creo que he pasado demasiado tiempo con ustedes, dijo 17 sonriendo. Sí, tiene razón, estar con Goku te convierte en otra persona, dijo Bárbara. Es verdad, antes eras una amargada, dijo Dina esquivando un golpe. Ahora Whis le había dado su final feliz al Freezer, el cual fue revivirlo. ¿Están seguros de esto? No tengo pensado dejar mi maldad de lado, dijo Freezer sonriendo. Pues cuando llegue el momento, te detendré, dijo Goku firmemente. En eso vinieron los enanos a felicitar a Goku por sus peleas. ¿Y ahora qué haremos, Goku? Preguntaron los enanos. Goku iba a responder, pero justo en ese momento llegó Bills para cerrarle la boca y que no dijera nada. Eso hizo reír a todos en la sala. Con una felicitación del sumo sacerdote y una despedida de los pequeños, el recuerdo se fue apagando. Fin del capítulo.